se ve mejor. Bueno, genial. Bueno, entonces vamos a arrancar. Repaso, como siempre. ¿Sí? Y después vamos a ver algo que es currificación. Entonces, para el repaso. Tenemos evaluación diferida, que fue algo que vimos la semana pasada, que es básicamente que evalúa las expresiones a medida que las va necesitando Haskell. Para eso vimos que Haskell cambiaba un poco el mecanismo que tal vez uno piensa, que es que tal vez evalúa primero lo de adentro y después como que lo va haciendo hacia afuera. Sino que Haskell evalúa de afuera hacia adentro. Habíamos visto un ejemplo y demás, pero a efectos prácticos lo que nos importa a nosotros es que Haskell evalúa a medida que va necesitando las cosas y no necesita evaluar ansiosamente los parámetros. ¿Sí? Vimos que a esto de evaluar de forma diferida lo llamamos lazy evaluation o evaluación diferida, o si no en una traducción tal vez más graciosa sería evaluación perezosa, ¿sí? Como media lenta, vaga, ¿sí? Pero... Y la otra evaluación, que es Eager Evaluation, que es la que conocen de otros lenguajes, es evaluación ansiosa. Haskell tiene evaluación diferida. Está chequeado. Y habíamos visto, vamos a seguir con un par de ejemplos. Por ejemplo, el head de la lista vacía. ¿Alguno se acuerda de qué pasaba con eso? Rompía. Error. Exactamente, rompe, da un error, que ahí dice exception. En cambio, ¿y qué pasa acá en este ejemplo? Si hago first de 0 de head de la lista vacía. O sea, first y le paso la tupla con el 0 y con el head de la lista vacía. Devuelve el 0. Claro. Exactamente. En base a lo que vimos de evaluación diferida, ¿sí? Como lo primero que evalúa es el first, que es lo que necesita desde afuera, y first dice, quédate con la primer componente, el head de la lista vacía jamás se evalúa. Para bien o para mal. ¿Sí? Para bien, podemos pensarlo porque devolvió 0. Para mal, si estamos haciendo un sistema tal vez productivo, podría ser porque nos pusieron un input inválido y no nos estaríamos enterando de eso. Podría llegar a ser un problema, depende del sistema o de lo que esté modelando. ¿Sí? Me ha pasado en un sistema generar una lista, ¿sí? Y en algún lado de la lista hacía un head yo. El tema es que como el sistema este estaba hecho en escala, que tiene evaluación diferida para algunas cosas, como que recién me enteraba que era la lista vacía en una función totalmente distinta a la original. ¿Sí? Era como que decía, no, mira, pinchó en la línea 38 y en realidad el error era un head de la lista vacía en la línea 54. Hasta que me di cuenta de eso, estuve como un rato largo, ¿sí? Como una horita más o menos. Entonces, por un lado está bueno porque me deja hacer cosas que tal vez no podría, como por ejemplo pedir los primeros 10 elementos de una lista infinita, o poder conseguir el primer elemento de algo que rompe. Pero por el otro lado, ese caso, por ejemplo, de algo que rompe, tal vez estaría bueno enterarme en el momento y no diferir ese error. Si entonces depende del caso, puede llegar a ser bueno o no. Es una característica que tiene el lenguaje y hacer esto de esta forma. ¿Sí? Como para que lo tengan presente, que tampoco es, sí, la evaluación diferida es lo mejor del mundo. ¿Sí? Es algo que nos sirve, que nos da ventajas para algunos problemas, pero para otros podría llegar a traernos algún que otro inconveniente. O algo no deseado, por ejemplo. ¿Por qué podíamos hacer esto? ¿Sí? De evaluar en diferido las cosas y no en el momento. ¿Sí? Un poco por lo que habíamos hablado antes de transparencia referencial, que si se acuerdan teníamos transparencia referencial porque las funciones son determinísticas, me dan un resultado,
Si le aplico los mismos parámetros, me da el mismo valor. ¿Sí? No hay asignación destructiva ni efecto colateral, ¿sí? Como que me obliguen a que el orden de las cosas importan, ¿sí? Sino que cualquier llamada a función yo la puedo reemplazar por su código en cualquier momento. Da igual si lo hago ahora o dentro de 5 minutos, porque siempre va a ser el mismo código el que tiene que ejecutar y solo va a depender de los parámetros el código que yo ejecute. Entonces, por eso es que se puede hacer esto de evaluar en forma diferida las cosas. ¿Sí? Y bueno, esto nos da la potencialidad de tener listas infinitas, ¿sí? O potencialmente infinitas. Y por ejemplo, habíamos visto la función en un from 1 que básicamente me genera una lista infinita a partir del 1. ¿Sí? 1, 2, 3 y demás. Y bueno, habíamos visto que había un syntax sugar, como para hacerlo más cortito, es corchetes 1 punto punto, me genera la lista infinita de elementos. ¿Sí? Y Haskell, cuando yo escribo eso, se va a encargar de devolverlo adecuadamente. Creo que, a ver si tengo Visual Studio Code. Una cosa que descubrí con el modo este es que a veces tengo que agrandarle mucho la letra para que lo vean, así que por favor, dígame recién cuando se ve. Se ve, pero está un poquito chico. Sí, sí, y pixelado, sí, mucho mejor. Ahora. Está un poco grande ahora. Está bien. Ahí voy. Déjame un segundo. Pam. Esto. Mi máquina está medio muriendo. Sí, y les empieza a generar las listas. Fíjense que seguramente el CPU de mi computadora debe estar muriendo por alguna otra cosa, porque está bajando súper lento. Pero nada, les genera la lista infinita. Ustedes si lo hacen en su compu les va a andar más rápido que a mí. Igual me están dando mal en general la compu, así que en algún momento lo voy a ver. Cada tanto Chrome me dice out of memory y me cierra todas las ventanas. Así que si en algún momento se me corta la meeting, puede ser que sea eso. Profe, una pregunta. ¿Cómo hace para interrumpir la consola? Control C. Genial, gracias. Ahí, bueno, ahí anda mejor. Control C. No. Bueno, entonces tenemos eso en un from o corchetitos 1 punto, me va a dar la lista infinita. ¿Sí? Es importante notar que retorna algo. Entonces, por ejemplo, si hacemos head en un from 1, como head consigue el primer elemento porque usa el patrón cabeza de cola, se traduce a 1 o 2 puntos en un from 2 y me va a devolver el 1 porque el head lo único que necesita es el primer elemento. ¿Sí? Todo el resto de la expresión no lo necesita resolver. ¿Sí? Entonces, eso nos permite manipular una lista infinita porque tengo evaluación diferida y puedo ir consiguiendo los elementos a medida que los voy necesitando. Y habíamos visto, por ejemplo, un par de ejemplos con usos de listas infinitas, que era, por ejemplo, take 5 de la lista con infinita a partir del 1, que me va a retornar un valor finito, ¿sí? Una lista con 5 elementos. Map de doble, o sea, de por 2, con la lista infinita, me va a retornar un valor, ¿sí? Y esto es importante, retorna un valor, pero ese valor es infinito, es la lista potencialmente infinita. ¿Por qué es importante entender que retorna un valor? Porque si, por ejemplo, el resultado de ese map se lo paso a un take o a un head, me va a terminar retornando un valor finito, no es que se va a quedar colgado.
Y después teníamos algunos casos donde eso no se resuelve, que es, por ejemplo, un any. Si yo le preguntara si hay alguno menor a 0 de la lista infinita a partir del 1, en ese caso, Haskell se queda averiguando, pero jamás llega a retornar un valor. ¿Sí? Es como que se queda averiguando, ¿sí? Todos los valores posibles y no retorna nada. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Algo? No. ¿No? Vamos siguiendo. Ok. Listas por comprensión, sí. Habíamos visto el otro tema, que era, esto era más que nada un syntax sugar o algo para definir código más parecido a listas por comprensión en la definición matemática, que era un esquema que me deja escribir cómo generar una lista a partir de otra lista, ¿sí? Siempre una lista por comprensión se genera a partir de otra lista original, donde lo que yo le voy a decir en la lista por comprensión son los elementos que pertenecen a la lista original, ¿sí? Después un filtro, el cual es opcional, pueden ponerlo o no, que va a la derecha. Puede ser un filtro, pueden ser varios, como vimos en la clase pasada, separados por comas. Que va a determinar si ese elemento que generó va a entrar a la lista o no. Y a la izquierda del pipe, de la barrita vertical, va a ir un mapeo, ¿sí? Que es el resultado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a entrar en la lista final que me devuelve la lista por comprensión? Por ejemplo, acá filtra los valores pares y los multiplica por 2, en este caso. ¿Puedo poner varios mapeos? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por coma separado? No sé. ¿No habíamos visto que sí? Mapeos. ¿Oh? No. O sea, a la izquierda. Claro. No se... Voy a... disculpe. Sí, no, decime. No, ya lo iba a aclarar, así que... Ok. No se puede poner varios mapeos porque una función... Es como básicamente lo que yo le estoy diciendo acá. Es la función que le tiene que preguntar, que le tiene que aplicar a ese elemento. Entonces, no, el resultado tiene que ser 1. Entonces no le puedo decir 2 mapeos. Tiene que ser un único mapeo. Si quiero hacer varias cosas, puedo poner acá x por 2 más 3. Eso se puede porque es un único resultado. Lo que no se puede hacer es poner más de 1. O si quiero retornar más de 1, por ejemplo, el elemento y el doble debería, por ejemplo, devolver una tupla. Sí, acá podría devolver una tupla. Podría escribir paréntesis x, x por 2 y devolver tuplas donde está el elemento y donde está el doble. ¿Sí? ¿Esa era la pregunta o...? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí, sí. Buenísimo. De esto no hay mucha más ciencia, es nada más que sepan que está, que es una herramienta que puede llegar a ser expresiva cuando tal vez quiero hacer un mapeo y un filtro y tal vez quiero dárselo a un matemático. Que es más declarativa tal vez que hacer un map y un filter por separado. Pero que en general no la vamos a usar tanto. En general vamos a preferir que usen el map y el filter para que los puedan componer, para que los puedan utilizar, pero que sepan que está disponible como herramienta. Y no vimos mucho más que eso, así que no sé si les quedó alguna duda o algo, porque si no vamos a tener que ir al momento clave de todas las clases. Una pregunta. Sí, sí. El ejemplo anterior, entonces, da una lista, filtra primero los pares y eso los multiplica por 2. Exactamente. Y devolvía una lista de esos resultados. Exactamente. Sí, si lo vemos acá. Por ejemplo, suponete
que haces X por 2, pipe, wiki, y ven X, y bueno, yo acá en XS voy a poner una lista, si puede, si no. Me devuelve el 2, el 4, este sin par, y el 8 por 2. Claro. Y lo que yo les decía es que puede devolver dos cosas, es en realidad puede devolver una que son dos valores, que es por ejemplo las tuplas. Sí, pero siempre va a devolver un valor, porque es básicamente es como la función que le está aplicando por cada elemento. Entonces, si por algún motivo quieren devolver dos cosas, deberían meterla dentro de una tupla, dentro de un data, dentro de alguna estructura que soporte valores compuestos. Vayan pensando porque ahora se viene tal vez picante nuevamente, o tal vez no tanto. Es picante porque en realidad es, ¿cómo les puedo decir? Es general. Sí, es de todo lo que venimos viendo. Hay un popurrí. Ahora les paso el link. Denme un segundo que Chrome se está arrastrando. No, el que gana no aprueba el parcial. Está bastante distante de ser un parcial. Es nada más para ponernos en calor y demás. Funcional integrador, acá lo tengo. Se los paso por acá para el chat. Las miniantes están sacando las neuronas. ¿No deja cambiar el nombre en el KISS cuando uno entra, puede ser? Debería dejarte. No deja. No deja esta. Oh, qué mal. Ah, debe estar random, puede ser. Claro. Bueno, les quedará random. Acuérdense su nombre. Bueno, los voy a dejar así. No sé si se ve o no. Igual les paso el link, así que... ¿Me siguen escuchando más allá de que el OBS se me haya colgado? Sí. Le iba a preguntar de eso. Se tildó, ¿no? Sí, se murió. No le gustó. Ahí vuelve. Agregar un texto y se rompió. Sí, no, mi computadora, pobre. Dice que no tiene la placa de video integrada, pobrecita. Bueno, ahí vuelve. Bueno, ¿cuántos vamos? 26. ¿Cuántos hay? 31. Creo que más o menos podemos darle start. Hay uno que es Tomatillo. Son muy buenos nombres. Bueno, acuérdense del de ustedes. Vamos a iniciar. Opciones. Bueno, las opciones son: funciona bien, falta la persona. Ok. Debería usar Fold L y debería usar Fold R1. Ah, ok. Entonces, por las opciones que les da, o sea, vamos a hacer como el análisis. Primero, Fold L1, dijimos que recibe una función, eso está bien. Recibe una lista, también está bien. Ahora, con Fold L1, como los parámetros, como el valor semilla tiene que ser un elemento de la lista, ¿sí? Acá no está bien que haya una persona. ¿Sí? Debería ser un entero, un número. ¿Sí? Entonces, como que esto no va a andar, va a romper por tipos. ¿Sí? La definición, la invocación está mal. Ahora, vamos a ver si estaba eso en las opciones. ¿Funciona bien? No funciona bien, rompe por tipos. ¿Debería usar Fold R1? No tiene nada que ver el problema que hay. Ahora, ¿debería usar Fold L? Porque yo lo que quiero hacer es que como semilla sea una persona y que le haga pasar los años, ¿sí? Los que digan en esa lista,
Entonces, si yo quiero que la semilla sea un elemento distinto a uno de los elementos de la lista, tengo que usar Fold L o Fold R, por ejemplo. Entonces, una de las opciones válidas sería, debería usar Fold L. Y además, si uso Fold L, tendría que agregar la persona. Sí, son como las dos cosas. No es que falta la persona en el Fold L1, sino que si yo uso Fold L, va a faltar además la persona. Eso es medio tramposo. Pero lo importante acá es que lo puedan analizar y que lo vayan entendiendo. No importa tanto el resultado. Creo que de estas dos cosas, la que más importante que se hubieran dado cuenta es que deberían usar Fold L o Fold R en vez de Fold L1 y Fold R1, ¿sí? Acá seguro alguno puso una de menos. No me extrañaría porque es media como rara ahí. ¿Se entendió más o menos? ¿Alguno tiene una duda o algo? Okay. Asumo que no tienen dudas. Después, f de xs, any de mayor a 2 de un map de 10. Sí, ok. Les pregunta si rompe por tipo, si está bien definida y si debería usar un Fold L. ¿Por qué rompe por tipos? Porque si vemos... Bueno, igual, ¿saben qué? Técnicamente esto creo que tipa. No hay ningún problema. Pues si le pasan es como si ignorara el parámetro. Vamos a chequearlo. Así que si le pusieron que anda, creo que anda. Está bien, qué cosa. Está bien también. Puntos T, F, sí. Okay. Está bien definida, sorry, perdón. Por eso les dije que no me gusta los multiple choice. Está bien definida. Sí, lo que hace es básicamente ignorar el primer parámetro y el segundo debería ser una lista. Puntito más, anótenselo. Los que estuvieron ahí nomás, anótenselo y comparten la punta con el que le haya ido primero. Devuelvan mis puntos. Sí, perdón, a veces me pasa. A veces pasa que uno escribe algo con una intención de... porque, por ejemplo, seguramente cuando lo escribí dije, ah, no, es el XS que está acá a la derecha de toda esta composición. Y en realidad esto anda. Lo más probable es que sea raro que definas una función que ignore el primer parámetro y el segundo sea el de la lista. Pero sí, los que pusieron que está bien definida y se dieron cuenta de eso, buenísimo, están perfectos, están más atentos que yo. Sorry, perdón por la equivocación. Muy mal, Gastón. Por eso es como que odio estas preguntas, pero es como para ponerle un poco más de emoción a la clase. El resto vio por qué está bien definida, más allá de eso. Y rompe por tipos, la realidad es que no rompe por tipos, es que anda. Y usar fold no tiene ningún sentido. Punto más para el parcial, me parece bien. Un punto más sobre 100, anótenselos. Ahí, sobre 100, tienen un puntito más. Ahí hay que conseguir de todos lados. Genial, faltan 99. Vamos bien. No, en realidad faltan menos, faltan 59. Estamos más cerca. Ah, sí. Apuntan a promoción, Gas. No se la bajes ahora. Mínimo Está bien, hasta 80. 79 entonces. Ahora sí, ahora sí. Igual me parece bien, apunten a 100, es lo ideal. Es como lo ideal siempre es apuntar a lo más alto y bueno, si está un poco más bajo, no, vamos a estar bien también.
Esto ya lo vimos. Tengo el Chrome como que medio que se arrastra. Tengo miedo de apretar un control W de más y que me cierre otra ventana. 79, hay que ser ambicioso, muy bien. Les preguntaban sobre esto y les decía, ¿qué les decía? Si hace un uso correcto de tuplas, si hace un uso incorrecto de tuplas, si funciona, si no funciona, si sería mejor si hiciéramos nombre first. ¿Y a qué nos referimos con un uso incorrecto? Si bien anda, no es la forma más correcta porque es esto que hablábamos en su momento de abrir la caja para después volver a cerrarla y encima en el first la vuelve a abrir. ¿Sí? Entonces como que no están muy bien usadas las tuplas o el pattern matching ahí. Entonces es un uso incorrecto. Funciona, porque sí funciona, compila y va a dar lo que tenga que dar. Y probablemente además sería mejor hacer nombre igual first, porque básicamente nombre es lo mismo que first. ¿Sí? Por eso decíamos correcto, si se está usando bien las tuplas, si se está utilizando en su mejor forma. Acá no la cagué, ahí estaba bien. Marque con las que estás de acuerdo. Da un data persona, define dos personas, Sofía Carlos, y hace un fault, R, por lo tanto el acumulador está a la derecha, eso está bien. Que recibe una persona, le calcula la edad y la suma. Básicamente suma la edad de las personas. Lo que nos pregunta es si funciona. Sí, funciona por lo que vimos recién, está bien definida. Rompe por tipos, no. Porque nada, está bien definida la función y demás. Se puede usar map y zoom en vez de FoltR. Acá seguramente mi grupo, espero que lo haya puesto bien, que justo hablamos de eso. Que tal vez cuando tienen que hacer un FoltR y sumar cositas, tal vez se puede reemplazar por un map y un zoom. Pero no fue a propósito, no les quise dar ventaja a mi grupo, sépanlo. No fue preferitismo ni nada. Ni me acordaba que estaba esta pregunta. Y no anda porque es una lista de personas. Y en este caso sí anda porque estamos usando los fault que no necesitamos hacer nada. No necesitamos que la semilla sea un valor de la lista, porque es un fault R. Entonces, nada. Creo que va a punto más. No. En realidad quería, como en el grupo están los Agustín y Agustina, que creo que son los que van primero siempre, los quería seguir manteniendo, así seguimos la constante. Con los Agus arriba en el top. Era por eso nada más. Mentira. Acá una pregunta bastante similar, pero da un caso de un neni, que básicamente lo que se fija es si la composición que hace, consigue el nombre, le consigue la longitud, y se fija si es mayor a 10. Entonces, básicamente está preguntando si existe algún nombre de los que están ahí que sea mayor a 10 en la longitud. Devuelve una lista, no porque estamos usando any, y any lo que devuelve siempre es un booleano. Rompe por tipos, no porque está bien la composición y eso anda. Devuelve una función, tampoco porque el any está invocado con todos sus parámetros. Y devuelve un booleano porque es lo que hace el any cuando está invocado con todos sus parámetros. Entonces sería esa opción. Map de pesos 2 por 2 más 4. Ok. Lo primero importante de esto que tenemos acá
es saber que es una lista válida, ¿sí? Porque es una lista de funciones donde esas funciones esperan un parámetro y ambas funciones que esperan un parámetro es de tipo entero, de tipo número, no importa, es de un numérico. Entonces, esa lista es tipa bien, está bien definida esa lista. Después, pesos 2, si se acuerdan, pesos lo que hace es recibe dos parámetros, una función y un valor. Y lo que hace es, a la función le aplica el valor que recibe como segundo parámetro. Ahí estamos usando aplicación parcial de pesos, entonces pesos le estamos aplicando el segundo parámetro, no el primero. ¿Sí? Porque pesos es como el más y es como el por. Es infija. Entonces, en este caso, cuando yo pongo pesos 2, lo que estoy diciendo es aplicarle el segundo parámetro, no el primero. Entonces, pesos 2 me devuelve una función que lo que hace es espera una función y cuando le aplique esa función le va a aplicar el 2. Entonces, eso también tipa y después el map, en este caso, recibe una función que devuelve algo, está bien, y recibe un elemento de la lista, lo cual también está bien. Entonces, tipa eso. Y eso es lo que hacía PAM. Sí, creo que en Mumuki había un ejercicio que se llamaba PAM, que básicamente es como una especie de map al revés, que lo que hace es aplicar a un valor una lista de funciones. Al mismo valor. Ok, lo usaron para el TP. Ok, puede ser. Entonces, ¿devuelve una lista de funciones? No. ¿Devuelve una lista de valores? Sí, o sea, va a devolver el 2 por el 2, que sería el 4, y el 2 más el 4, que sería el 6. O sea, la lista con 2, 6. ¿Devuelve una lista de números? Sí, porque es básicamente el resultado de aplicar esta función a este número y esta función a este número. Rompe por tipos, no por todo lo que analizamos antes. Tenemos acá otra composición. A ver. Volt-L de la composición con ID con una lista de funciones. Ok. Uf, esta es para pensar más. La lista esa que está ahí, primero está bien. Sí, por las dudas. Es como el caso del map. Ahora, Volt-L recibe dos parámetros más. Una función que recibe dos parámetros y que va a devolver algo. Y un valor inicial. El valor inicial, acá es la función identidad. ¿Sí? Entonces ya sabemos que como valor semilla o valor de reducción, tiene que ser una función. ¿Sí? O sea, lo que devuelva la función que yo paso como primer parámetro al Volt, tiene que ser una función. La composición, cuando le aplico los dos parámetros que recibe, ¿devuelve una función o devuelve otra cosa? ¿Alguno se acuerda? ¿Una función? Una función, exactamente. Entonces, coincide con el tipo de la semilla. Y después, esto lo que va a terminar haciendo es componiendo ID, por ejemplo, con el por 2. Entonces hago la composición de ID por 2. Y eso me devuelve una nueva función que ahora la voy a componer con el más 8. O sea, básicamente lo que hace esto es me compone ID con esto y esto con esto. Me compone todas las funciones. ¿Y qué me devuelve el Volt-L? Un número, una función, un string, una tupla, un tal. Una Una función. función. Una función, porque es el mismo valor de la semilla. Entonces, esto tipa y anda. Y eso, entenderlo, es como súper heavy. O sea, es súper grosso que los que pudieron entenderlo o los que no lo entendieron y ahora siguieron el razonamiento y lo pudieron entender, buenísimo, porque ya entienden un montón cosas de
Aplicación parcial, composición, fold, cómo funciona. Entonces, ¿qué devuelve? Una función. Una lista no, porque la semilla es una función. Entonces, una lista no podría. Rompe por tipos, no, porque lo analizamos y se pueden componer todas estas cosas. Pregunta número 9. ¿Cuál es el tipo de la lista vacía? Y el tipo de la lista vacía es una lista de cualquier cosa. Una lista vacía potencialmente puede ser la cola de cualquier lista. De números, de strings, de booleanos, de funciones. Entonces, las listas vacías tipan a una lista de cualquier cosa. Porque potencialmente son la cola de cualquier lista. No hay un tipo específico para las listas vacías. Acuérdense que las listas, una forma de definirlas es con lista vacía y otra forma de definirlas es con el patrón cabeza-cola. Pero ambas son definiciones de un mismo tipo. ¿Sí? Entonces, no hay un tipo específico para la lista vacía, sino va eventualmente saberse cuando yo le pongo una cabeza a esa lista vacía. Esta es más difícil. No me acuerdo si lo hablamos en clase esto, pero como que esto se deduce a base a eso. Nunca pusieron un tipo de una lista vacía cuando, por ejemplo, definían algo cuando definían el caso base, no sé, del sum. El sum para el caso de la lista vacía era el mismo tipo que el sum cuando tenía elementos. Entonces, y que sí o sí tenía que ser el mismo tipo, porque si no, no iba a andar. La función no puede tener dos tipos distintos. Entonces, nada, era la lista de cualquier tipo y cuando le ponga una cabeza voy a saber de qué tipo es o la voy a poder restringir un poquito más. Los patrones válidos para esta lista. Ok. Este es el patrón de un elemento, de la lista con un solo elemento, corchetes X. Sí, es la lista de un solo elemento. Corchete de X y Z es la lista con X, con Y y con Z, con 3 elementos. Entonces, la lista con 3 elementos machea con el patrón de la lista de 3 elementos. Después, este patrón significa la lista es una lista que tiene una cabeza y una cola de longitud indefinida. Sí, puede ser de 1, de 2, de 3, de 5, de 0. Entonces, la lista 1, 2, 3, que es una lista con una cabeza y una cola, que son 2 elementos. ¿Machea? Sí, machea. Encaja. Sí, es básicamente este es el patrón de cualquier lista con elementos. Después, este caso es la lista con cualquier lista que tengan al menos 2 cabezas. ¿Sí? Paréntesis X y después 2 puntos y después vuelven a descomponer la cola en cabeza y cola. Entonces es la lista con al menos 2 cabezas. ¿Sí? Que tenga 2 elementos al principio. ¿Cuántos tiene al final? No importa. 0, 3, 1. Todas esas encajan. Y la diferencia que hay con esta es, lo voy a escribir un toque más acá, porque puedo editar. Pero la diferencia está en los corchetes. Cuando yo digo corchetes es como que estoy definiendo una lista como por extensión. Entonces cuando yo hacía X y Z,
decidía 3 elementos. Cuando ponía X es un elemento. Ahora, si yo pongo esto es el patrón, o sea, lo habíamos visto antes. Esto es el patrón de una lista que se parece a algo de este estilo. 1, 2 y acá algunas cosas que no sabemos y que no conocemos la cola. Y este era el patrón que hay al menos 2 elementos y acá puede haber 0, puede haber 2, puede haber 2 elementos, puede haber 1 más. ¿Sí? Entonces, si este patrón es una lista que tiene al menos 2 elementos, es como decir esto. Es una lista de listas cuya primer lista tiene 2 elementos. Perdón, es una lista que tiene un elemento, el cual es una lista que tienen al menos 2 elementos. O sea, cosas que machean con esto. 1, 2. 1, 2, 3. Todos estos machean, estos encajan. Encajan. Uno que no encaja sería, por ejemplo, 1, 2, 2. Esto no encaja. ¿Por qué? Porque tiene 2 elementos. Y acá decía uno solito. El cual era una lista. ¿Se entendió más o menos? Genial. Y acá preguntaban una consulta. X siendo X un number, ¿no sería correcto el tipo? ¿Esto? Es que esto es un solo elemento que encaja con un solo elemento. En cambio, esta encaja con uno más otros. O sea, si vos haces, no sé, f de x igual hola. Si yo hago f de 1 me da hola, pero si hago f de esto, me da un error. ¿Por qué? Porque no macheó con el patrón de un solo elemento. Machea con eso. Buenísimo. Y no hay ninguna más. ¿Dudas, pregunta o algo? Vamos a hablar de algo rapidito. Y después les voy a dejar un video como para que lo vean. Vamos a hablar una partecita y la otra les pido que vean el video, así no nos quedamos tanto. Y demás. Vamos a hablar de 2 funciones. Vamos a hablar de este tema de currificación y qué es o por qué nos interesa. Por ejemplo, tenemos la función suma que la podemos definir como que recibe 2 parámetros, x e y, ¿sí? Y lo sumo. O la función suma que recibe una tupla, ¿sí? Y hace x más y. A la primera versión, ¿sí? Le vamos a decir que está currificada. Vamos a ver si puedo. Vamos a decir que está currificada. Y a la segunda versión vamos a decir que no está currificada. ¿Qué diferencia hay conceptualmente entre la primera y la segunda? ¿Alguno? ¿Cuántos parámetros recibe la segunda y cuántos la primera? La primera 2 y la segunda 1. Exactamente, la primera 2 y la segunda 1. ¿Qué ventaja me da la primera por la segunda? Sí, con esto de 1 y 2.
Que puedes usarlo independientemente, cada valor. ¿Qué sería eso? O sea, O sea, va por ahí, creo que sé por dónde querés apuntarlo. no sé cómo explicarlo. Claro. Algo que puedan hacer con la primera y que no puedan hacer con la segunda. Aplicación parcial. Aplicación parcial, exactamente. Con la primera, al definirla que recibe dos parámetros, puedo usar aplicación parcial, ¿sí? En cambio, en la otra, que recibe uno y necesita sí o sí los dos juntos, que es un poco lo que pasaba en las funciones que ustedes conocían de otros lenguajes, que siempre necesitaban todos los parámetros juntos, es como que no estaban currificadas. Entonces vamos a decir que está currificada si está definida para admitir aplicación parcial. Tengo una mayor libertad para aplicar los parámetros, porque los puedo usar aplicación parcial. Sí, más libertad sobre los tipos. ¿Por qué se le dice currificar? Ok, se le dice, viene en realidad de cómo es, del paradigma funcional, de la idea de que definen para el cálculo lambda todas las funciones como de un parámetro solo. ¿Sí? El nombre viene de Haskell Curry, ¿sí? Que es al cual le pusieron también el nombre por Haskell, ¿sí? de currificar por Curry. Ahí lo escribí. Básicamente, hay como varias cositas. En particular, es esta idea de eventualmente definir todas las funciones como funciones de un solo parámetro. El tema está en el apunte, sí, normalmente lo vamos a hablar. Se los voy a explicar en el video cómo funciona. Para que funcione la aplicación parcial, que es ese misterio que dejamos, que dijimos un hechicero lo hace. Vamos a verlo en el video, cómo eventualmente esto termina haciendo con aplicación parcial, pero vamos a decir que está currificada, si admite aplicación parcial, si está pensada para que todos los parámetros puedan utilizarse con aplicación parcial. Sí, es como lo que más nos interesa. Y cuando vemos que están los parámetros así fijos, ¿sí? Como en el caso de la segunda definición, vamos a decir que no está currificada. ¿Qué pasa si tuviéramos la definición de suma no currificada y la queremos currificar? Por ejemplo, podríamos crear nuestra propia función suma, o hay una función auxiliar en Haskell que nos ayuda, que es curry. Curry suma se encarga de recibir una función currificada y convertirla en no currificada y currificarla. Sí, fíjense que si yo recibo este suma, me la transforma en una función del tipo que recibe dos parámetros. ¿Sí? Entonces, si yo acá definiera, voy a achicar un cachito la letra, dígame si se sigue viendo. Sí, sí. X más Y. Para recargar el archivo. Si le hacemos el 2.t a suma, vemos que recibe un solo parámetro con la tupla. Si hacemos 2.t de curry, vamos a ver que recibe una tupla. Perdón, recibe una función que recibe una tupla y te va a devolver el resultado. Una función que te devuelve un resultado, que sería el resultado de la suma en este caso. Y como segundo parámetros y tercero, son los parámetros que te termina devolviendo una función que van a ser la función con los dos parámetros
y el resultado final, ¿sí? O sea, si yo hago carry de suma, esto me va a devolver una función, ¿sí? Y si a esta función que yo tengo acá le digo aplicate con el 1, 2, y lo ejecuto bien, no sé si recargué el archivo. Vamos a poner import test.show.functions. Va a ser carry de suma. Devuelve una función. Y si le digo 1, me devuelve otra función. Y si le digo el 2, me devuelve el 3. ¿Sí? O sea, me termina devolviendo una función a la cual le aplico 1, 2 y 3. Me rompió antes porque creo que le tenía que poner 2 signos pesos, tipo así. No, me rompe por otra cosa que seguro estoy haciendo mal. Esto, prioridad izquierda. Bueno, no sé. Non-type variable. No. Bueno, ahí tengo. Tengo que fijar bien por el tema de los paréntesis. Pero básicamente carry me transforma una función que no está currificada en una currificada. ¿Sí? En una que admite aplicación parcial. ¿Cuántas veces lo van a usar esto? Lo probable es que muy poco. Sí, es casi tirando un, no sé, 5%, diría, de la cantidad de veces que hacen algún ejercicio. Pero les puede llegar a servir si alguna vez tienen una función que tienen una tupla y después quieren, no sé, evaluarla. ¿Sí? Quieren algo que a partir de una tupla la quieren usar con aplicación parcial. Bueno, podrían usar carry, que es lo que hace es convertirla en eso. Puede ser que sea necesario para el parcial, siempre puede ser que sea necesario para el parcial. Si hay un ejercicio que te sirve usar carry, sí. A ver, si en el parcial te piden definir suma y a vos te conviene usarla por aplicación parcial, no lo definas así, definilo con X e Y. Ahora, si por algún motivo tenías una función que primero te convenía hacerla así y después por otro motivo en otra parte del parcial la necesitas usar como currificada, deberías usar carry. O sea, ¿va a entrar en el parcial? No sé. En general son bajas las probabilidades, pero podría pasar. Depende Consulta. del cosa, sí. O sea, un ejemplo de una función no currificada sería cuando se usan duplas. O sea, ¿por qué Claro. se haría una función no currificada? Eso es lo que... No, porque tal vez en algún lado necesites hacerlo así, modelarlo así como tuplas, y después en otra función te conviene modelarlo como función con varios parámetros. O sea, no sé, si quisieras hacer first, currificar first, por ejemplo, por algún motivo. No sé, porque querés hacer esto. ¿Por qué? No sé. Carry de first te va a devolver 1, no sé. Por algún motivo necesitaste meter a first dentro de una lista de funciones de 2 parámetros. Sí, es para tuplas nada más. Que preguntaba ahí Henry. O sea, si por algún motivo necesitas meter a first o alguna función que recibía una tupla dentro de una lista o de una estructura o de algo que necesitaras 2 parámetros, no sé, por ejemplo, dentro de un fold, por decir algo. Tal vez podés hacer esto. Y de la misma forma que existe carry, existe uncarry. Tipo, descurrificar. Y, por ejemplo, ¿qué función de 2 parámetros que está currificada puedo descurrificarla?
¿Cómo dijo? Una función de 2 parámetros que ya esté currificada. Y la que hiciste primero, suma X más Y. Claro, Tenía bueno, dos pero parámetros. alguna que ya existe de Haskell. Ok. ¿Se os ocurre alguna? De Haskell que ya esté currificada y que reciba 2 parámetros. Hay un montón en Haskell, por favor. La composición es una. La composición es una, sí. Claro. Un carry de la composición me va a devolver una función que recibe una tupla con 2 funciones y que le voy a aplicar el elemento y me va a devolver el valor. Fíjense, no sé, si por algún motivo hubieran tenido, no sé, supongan que las quieren unir en una estructura por algo, pueden usar uncarry. También podrían hacer uncarry de, no sé, de la suma, de la multiplicación. Claro. A ver, no les digo que lo vayan a usar todo el tiempo. ¿Esto sería 1,2 o sería 1,2? ¿Cuál es la invocación correcta? Paréntesis. 1,2. Vos. 1,2, porque algo que no estaba currificado, perdón, algo que estaba currificado lo convertí en no currificado, entonces va con cosas. El signo pesos, si también lo puedo currificar, sí, el signo pesos también se puede currificar. Perdón, no currificar, descurrificar. Y lo evaluás con, no sé, ID 3. No sé, suponete que tenés una función que es una función y un valor, una tupla que es una función y un valor, podrías con uncarry aplicarle al primero el segundo. Como les decía antes, lo más probable es que no lo usen tanto, pero nada, está dentro de los temas y hay que darlo. Más que nada también para que diferencien con otros lenguajes que la mayoría de las cosas están currificadas. En cambio acá, que no están currificadas. En cambio acá, como las funciones de n parámetros están currificadas, tengo aplicación parcial. Si en cambio en el resto de los lenguajes o de la mayoría de los que conocen, todas sus funciones u operaciones no están currificadas, entonces no pueden usar aplicación parcial. Para un caso, por ejemplo, para JavaScript, en JavaScript las funciones de n parámetros no están currificadas, ¿sí? Entonces hay funciones específicas de bibliotecas o de cosas que se llaman precisamente carry, currificar. Entonces, cuando quiero tener aplicación parcial, por ejemplo, en JavaScript, tengo que llamar a esas funciones no currificadas, tengo que llamar a esa biblioteca carry o curry o no sé cómo se pronuncia, con la función no currificada para recién me devuelva una currificada y ahí poder usarla. ¿Sí? Entonces, tal vez para Haskell es súper natural, pero hay otros lenguajes donde no es natural y tengo que hacer esta currificación yo a mano para tener aplicación parcial. Uno no sabe qué tan necesaria es una herramienta hasta que la necesita, sí, es muy probable. Bueno. ¿Alguna duda o algo?
esta duda, pero estas se las prometo responder en el video, así hoy no nos extendemos más allá de estos 5 minutos. Si a alguien les quedó alguna pregunta o algo. Esto se los mando en un video para que lo vean para la clase que viene. Por mi parte, no. Genial. Bueno, semana que viene. La semana que viene, o sea, con esto más el videíto que les voy a pedir que vean, ya terminamos todos los temas de funcional. ¿Sí? Entonces, la semana que viene es el simulacro de parcial. ¿Qué significa? Que les voy a dar un parcial, ¿sí? Un enunciado de parcial, de alguno tal vez de los que están subidos a la página o algún otro que no esté subido a la página. Se los voy a mandar, vamos a arrancar la clase, hacemos 15 minutos de repaso como siempre para recordar esto y para responder alguna que otra duda que haya quedado del video. Después de eso les doy el enunciado y van a trabajar por su cuenta resolviendo el enunciado. Todo el tiempo restante está para que les respondamos dudas. Seguramente, no sé, la última media hora de clase, ¿sí? Les hagamos algunas aclaraciones generales sobre cómo encarar algún punto más difícil o alguna que otra cosa de ese enunciado. O tal vez si es en un enunciado que ya tenemos un video hecho, les mandemos el video para que lo miren y listo, y se puedan sacar las dudas. Pero la idea es que la mayor parte de la clase hagan ese parcial y ustedes piensen, simulen en su casa, tómense el tiempo y traten de resolverlo solos. Y que vayan preguntándonos si vamos a estar en Discord disponibles para responderle dudas de no tengo idea cómo encarar esto, che, esto que hice más o menos va encarado, tengo alguna duda de enunciado, no sé cómo salir de esta traba, qué apunte debería leer para resolver esto. Como tomarse el tiempo solos para entender dónde están parados con la materia y preparados para el parcial. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado, como les dije, la entrega va a ser por GitHub, así que voy a crear una tarea específica, un Classroom para el simulacro, ¿sí? Para cada uno. Y la idea es que ustedes entren al Classroom, digan que son ustedes, no sé qué, y puedan clonarse el repositorio, que es donde se va a subir la resolución, y vayan comiteando y pusheando, no sé, cada media hora. Y si tienen problemas técnicos en el uso de Git o de cómo clonarse o cómo usar el Classroom y demás, nos puedan preguntar también. Porque es básicamente la simulación de lo que va a pasar en el parcial. En el parcial les vamos a mandar un enunciado, van a tener canales de Discord específicos para preguntar cada uno, van a tener que comitear cada 15, 20 minutos, no me acuerdo ahora lo que definimos el año pasado, pero van a tener que comitear y pushar a GitHub cada 15, 20 minutos, sí, para subir el progreso. ¿Qué significa esto? Que es importante que sepan además comitear, pushear y subir las cosas a GitHub, porque es donde va a estar su resolución del parcial. Entonces, cualquier duda que tengan, también, si no la resolvieron hasta la semana que viene, la resuelvan en la semana que viene, ¿sí? Que traten de hacerlo lo más parecido al parcial. ¿Alguna duda o pregunta? Sí, consulta. ¿Cuánto es lo que dura el parcial? Y yo calculo que hasta las 12:30, depende del enunciado más o menos. 12:30, 1, depende del largo. ¿Y a qué hora empieza? Ah, no, perdón, soy un boludo, me estoy confundiendo con los jueves. Sí, no, mi cerebro murió. Ya pasó las 5:30 y cosas. Les dije una pelotudez grande como una casa. No, 5:30. 5:30. Sí. Los parciales son en el horario de clase. 9. Arranca, no, en el horario de clase. El parcial.
El parcial es en el horario de clase, no se preocupen. Ah, está bien. Los recuperatorios son a las 9 de la mañana. Ah, está bien, me confundí con eso. Los recuperatorios son en horario de final normalmente, o en la fecha que normalmente tomamos Claro. los finales, porque son con el resto de los cursos y demás. Pero el parcial es en el horario de clase, o sea, de 2, De 2 y cuarto 14:15 a 17:30. a 17:30, sí. Puede ser que pushemos más, cada 20, 25, 15 se hace muy rápido. Vamos a ver. Sí, a ver, no es súper. Yo les voy a avisar cada 15, 20 para que ustedes comité cada 20, 25 porque cuelgan. Entonces, prefiero decirle más seguido de lo que ustedes pusieron. Lo importante es no subir toda la solución a las 5:30. No, está bien. Eso. Es ir subiendo el progreso a poco. Listo, gracias. Sí, perdonen por el coso, pero sí, es en horario de clases el parcial. El recuperatorio sí es en otro horario. Si puedo subir la clase anterior. Sí, si no la subí, la subo. Ahora reviso bien. ¿Alguna otra duda o algo que les haya quedado? ¿Y demás? Ninguna. Nada Bueno, más. genial. Bueno, entonces vamos hablando. Les dejo los anuncios. Sí, les dejo el video. Yo calculo que lo subo. El videíto de esta explicación me quedo ahora haciéndolo y se los dejo como mucho mañana a la mañana subido para que los vean. Igual es más que nada teórico como para entender un poco lo que pasa atrás en Haskell, pero como que no es tanto, no sirve tanto para resolver ejercicios, sino porque es un tema como para entender por qué está la aplicación parcial, por qué funciona. Pero para resolver en ejercicios no impacta demasiado. Sí, porque en la clase anterior está subido el video, pero te deriva a todos los videos anteriores, pero no de la clase en sí del sábado pasado. Ah, ok. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por ahí ves que está subido el video, pero en realidad no es la clase anterior. No, me iba a fijar en YouTube directamente. No se preocupen. Y igual voy a tener que subir el de esta clase también, así que... Bueno, buen fin de gente, dejo de grabar. Dale, igualmente. Gracias, profe. No, de nada. Bye. Profe.